Era extraño mirar al espejo y no reconocer mi propio rostro. No es que hubiera cambiado. Era como si se hubiera vaciado. Me despertaba, me cepillaba los dientes, me duchaba. Pero no estaba allí. Miraba mis propios ojos y sentía que alguien me estaba imitando. Alguien que hacía todo en automático, con perfección. Nadie sospechaba nada. Pero yo lo sabía. Sabía que algo dentro de mí había sido arrancado. Y lo más desesperante era no recordar cuándo empezó todo. Solo sé que un día me di cuenta, ya no sentía nada. Ni dolor. Ni alegría. Solo un cansancio que no se curaba descansando. Y entonces vino ese pensamiento, quizás me perdí para siempre, ¿y si es así? ¿Y si esta versión vacía es lo único que quedó? Pero fue en ese abismo que algo ocurrió. Algo pequeño. Tan pequeño que casi no lo noté. Pero fue eso, esa única cosa, lo que me recuperó. Y de eso es de lo que necesito hablarte. Todo empezó a desmoronarse poco a poco, pero hubo un momento en que todo se vino abajo de golpe. Recuerdo la escena con exactitud. Era lunes, 11 de la mañana, y yo estaba sentado en el suelo de la cocina. No pasó nada especial. Nadie murió. Nadie me dejó. Simplemente colapsé. Sin lágrimas. Sin gritos. Solo un colapso seco. Me quedé allí, mirando la puerta del refrigerador como si fuera lo único vivo en la casa. Sentía que el mundo había seguido adelante, y yo había quedado atrás dentro de mí mismo. ¿Y sabes qué fue lo peor? Nadie lo notó. El grupo familiar seguía mandando buenos días con flores. El trabajo seguía exigiendo plazos. Y yo ahí, roto por dentro, inmóvil por fuera. Fue ese día cuando entendí que no era tristeza. Era ausencia. Un tipo de apagamiento emocional sin nombre, sin instrucciones, del que nadie te enseña a salir. Pero justo en ese momento, en ese suelo frío, apareció una cosa tan pequeña, tan absurda, que casi la ignoré. Pero no lo hice. Y eso lo cambió todo. Al principio pensé que me estaba volviendo loco. Porque, ¿quién le presta atención a un sonido tan banal? Pero allí, sentado en el suelo, rodeado por el silencio que yo mismo había creado, lo escuché. El sonido del viento. Entrando por la rendija de la ventana. Solo eso. Un silbido suave, casi imperceptible. Pero había algo en ese sonido, algo que rompió el hielo dentro de mí. Fue como si el mundo exterior aún existiera. Como si me estuviera llamando de vuelta. En voz baja, con paciencia. Y en ese instante, hice algo que no hacía desde hacía semanas, respiré profundo. De verdad. No ese respirar automático y mecánico. Fue un suspiro involuntario, pesado y liberador. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo. Una chispa mínima de presencia. Miré a mi alrededor y vi cosas que antes estaban invisibles. Para mí, el brillo del agua en el fregadero, la luz reflejada en el suelo, una cuchara fuera de lugar. La realidad se sentía más nítida. No era una cura. Era solo un hilo de conexión. Y todo comenzó desde ahí. Desde ese sonido simple. Ese momento sin público. Esa pausa. Y entendí, lo que me recuperó no fue un milagro. Fue una atención. Pequeña. Una presencia real. Un instante completo. Y todo cambió a partir de eso. En los días siguientes, empecé a repetir eso sin planearlo. Sentarme en silencio. Sentir el aire. Escuchar el mundo. Y al principio me parecía ridículo. ¿Cómo? Si intentara meditar sin saber cómo. Pero no se trataba de técnica. Se trataba de parar. De estar presente. De dejar que el ruido mental descansara un poco. Al principio solo lograba unos segundos antes de que la ansiedad regresara. Pero aún así, volvía. Insistía en ese gesto pequeño. Respirar. Notar. Permanecer allí. Era como reaprender a existir. Y poco a poco, empecé a encontrar pequeñas cosas que me traían de vuelta. El agua caliente cayendo sobre mis hombros.
el aroma del café por la mañana, la textura del suelo frío bajo mis pies. Cosas que siempre estuvieron allí, pero que nunca había sentido de verdad. Y fue entonces cuando comprendí, estaba reconstruyendo el camino de regreso hacia mí. No con grandes decisiones. No con frases motivacionales. Sino con micropresencias. Pequeñas decisiones de volver, incluso cuando todo se sentía vacío. Y eso empezó a cambiarlo todo. Aún estaba frágil. Aún sentía el peso. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba conmigo. Y eso era suficiente para seguir. Algo curioso empezó a suceder. Cuanto más me permitía esos pequeños instantes de presencia, más mi cuerpo respondía. Mi pecho, que siempre estaba apretado, comenzó a relajarse. Mi espalda, siempre tensa, se volvió menos rígida. Y lo más extraño, mi mente, se volvió más silenciosa. Esa avalancha de pensamientos, culpa, crítica, miedo, exigencias, empezó a perder fuerza. Aún venían, claro. Pero ya no. Creía en todos ellos. Los veía pasar como nubes. Y por primera vez, no me aferraba a ninguno. Y entonces vinieron los demás. Las personas. Alguien me envió un mensaje y respondí con más calma. Un amigo me preguntó por qué había desaparecido. Y, en vez de fingir, dije, estaba intentando encontrarme. No lo entendió del todo, pero lo respetó. Y solo eso, ya me tocó. Porque empecé a notar que no necesitaba explicarlo todo. Solo necesitaba estar presente, un poco más entero. No se trataba de volver a ser como antes. Era ser sincero con lo que soy ahora. Aún frágil. Aún reconstruyéndome. Pero vivo. Y poco a poco, empecé a permitirme volver al mundo. A mi manera, hoy, cuando miro hacia atrás, ya no pienso en cómo me perdí. Pienso en cómo me reencontré. Y eso fue lo que me salvó, no una fórmula, no una respuesta perfecta, no un cambio radical. Fue la atención. Así de simple. La atención. Silenciosa, sincera y constante. La presencia que nunca me di, porque siempre estuve demasiado ocupado intentando sobrevivir, agradar, cumplir. Aquella única cosa que me recuperó fue detenerme. Dejar de correr. Dejar de fingir. Dejar de huir de mí mismo. Y empezar a escuchar. Escucharme. Y tal vez tú, que estás viendo esto ahora, también estés en ese punto. Tal vez no sepas lo que sientes. Tal vez creas que estás funcionando bien, pero algo dentro se está desmoronando. Y si ese es el caso, solo quiero decirte una cosa, aún estás a tiempo. No para cambiar todo de golpe. Pero sí para respirar. Para prestar atención. Para sentarte contigo mismo, en silencio. Porque a veces, es en ese instante sin ruido que, por fin, te escuchas. Y eso puede ser el comienzo. De tu regreso. De tu reconexión. De tu reencuentro. Una microdecisión a la vez, fue solo después de muchas repeticiones silenciosas que lo entendí, esa atención que me recuperó, podía cultivarse. Empecé a elegir pequeños momentos del día para estar completo. Y no me volví alguien zen, ni empecé a amar la vida de un día para otro. Pero cambié la forma en que atravesaba mis días. Cuando lavaba los platos, sentía el agua entre los dedos. Cuando caminaba al mercado, escuchaba el sonido de mis pasos. Cuando me sentaba a comer, respiraba profundo antes del primer bocado. Eran rituales invisibles, pero me daban un sentido de presencia que nunca había sentido. Con el tiempo, noté que ese estado de atención me daba algo raro, libertad. Libertad para no reaccionar en automático. Para no abandonarme más. Para notar cuando venía el dolor. Y no dejar que me tragara sin darme cuenta. Estaba aprendiendo a cuidarme. Y eso no es poesía, es supervivencia emocional. Es lo que me mantiene entero hoy, incluso en los días malos. Tal vez nunca lo habías pensado así. Tal vez tu vida también esté llena de ruidos, exigencias, expectativas, y tú ahí, funcionando, cumpliendo, sonriendo, pero desconectado de ti mismo. Y si ese es tu caso, no quiero darte una solución mágica.
Solo quiero proponerte una pausa. 10 segundos. Respira. Ahora. Siente el peso de tu cuerpo. Escucha los sonidos alrededor. Date cuenta de que estás aquí, vivo. Eso, por sí solo, ya es algo. Y si lo haces mañana otra vez, y después también, puede que algo dentro de ti también comience a volver. Yo no te conozco, pero si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti también quiere recuperarse. Y si esto tocó algo en ti, no lo ignores. Compártelo con alguien que también está cansado de funcionar sin sentir. Y si quieres seguir con nosotros, suscríbete. No por el algoritmo. Hazlo por ti. Porque aquí, seguiremos hablando de lo que nadie dice. De lo que duele en silencio. Y de cómo, incluso así, todavía es posible reconstruirse. Una microdecisión a la vez.